Buenas noches. Gracias por su asistencia al Foro Universitario de Política de Desarrollo Sostenible. Es parte de la Red Latinoamericana de Desarrollo e Investigación de Políticas Públicas. Este encuentro lo realizamos cada, cada mes. Eh, en, en tal razón, en este momento vamos a tener la presencia del doctor Teodoro Barros Astudillo. Es PhD en docencia y gestión universitaria, graduado en la universidad en España. Tiene formación además como magíster en desarrollo educativo, doctor en investigación educativa. Es licenciado en Ciencias de la Educación, tiene un diploma superior en currículo y didáctica y como pregrado tiene la profesión de abogado. Su experiencia docente tiene una amplia experiencia más bien docente en la Universidad Central del Ecuador, Universidad de las Américas, Universidad Tecnológica de Indoamérica, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, todas en Ecuador. Actualmente ejerce el cargo de director de aseguramiento de la calidad de la Universidad Central del Ecuador. Em, Entonces damos paso al doctor Teodoro Barros, que nos va a hacer una pequeña, un comentario, una historia acerca de su experiencia como director en temas de calidad de la educación, en cuanto a las experiencias y los desafíos que ha podido encontrar en su carrera como docente universitario. Eh, Damos paso entonces a Teo, bienvenido, muchas gracias por tu presencia. Buenas noches, estimados colegas. Un agradecimiento al Foro Universitario de Desarrollo Sostenible y a la Red Latinoamericana de Desarrollo e Investigación de Políticas Públicas. Para mí es un honor el día de hoy compartir con ustedes experiencias y reflexiones vinculados con los temas de la calidad de la educación superior desde un punto que es el Ecuador y particularmente de una de las universidades emblemáticas, la más antigua que tiene el país, que se llama la Universidad Central del Ecuador. Quiero saludar a los colegas de Argentina, a los colegas de la República del Salvador y a los colegas de Ecuador, de varias universidades que el día de hoy nos están acompañando. Agradecerte, Víctor, por la invitación. Siempre es saludable este tipo de espacios. Son espacios eminentemente constructivos. Son espacios que permiten conocer experiencias, reflexiones, ir generando políticas, sobre todo al final llevar a la práctica algunas ideas que pueden ser muy importantes para nuestras universidades. En este contexto voy a compartirles un material con el fin de ir llevando ordenadamente y sistemáticamente la presentación. La parte más importante será la parte de las preguntas, donde podemos intercambiar. Yo tengo también mucho interés en conocer las experiencias de los países para un poco articular, ¿no? Esas buenas prácticas que son tan necesarias. Dicho esto, procedo a compartir con ustedes este material. Perdón, Teo, un anuncio previo a que inicies. A quienes están presentes y se han inscrito aquí a este foro, eh, se le acostumbramos a facilitarles un certificado de asistencia. Y a la mitad de la charla estaremos pasando por el chat un enlace, por favor, para que se registren ahí y les daremos llegar un certificado de asistencia, ¿no? Y Estupendo. claro, como acaba de decir Teo, al final de su charla podremos tener un espacio de unos minutos para un poco intercambiar ideas, intercambiar experiencias, salir un poco de dudas, ¿no? Adelante, Teo.
de acuerdo, sí, lo lindo de estos procesos son generalmente las interacciones. Bueno, a mí se me ha pedido que comparta con ustedes una charla sobre calidad y acreditación en la educación superior, bajo el subtítulo de experiencias y desafíos, lo que hemos capitalizado en este caso desde la Universidad Central del Ecuador y de Ecuador, y para dónde deberíamos ir. Así que en este contexto quisiera comenzar con ustedes compartiendo esta frase que me parece pertinente para el momento, que dijo el maestro Sócrates, este filósofo griego tan reconocido por la humanidad, que no escribió nada, pero que dijo cosas tan grandes y que lo sabemos por Platón. Él decía que si la vida no es examinada, no vale la pena vivirla. Y esta reflexión más allá de lo individual, un poco era la filosofía de Sócrates, cuando la mirada de él fue al ser, a la persona, más que a la naturaleza, creo que se aplica y se encaja bien también a las instituciones. Cualquier institución, sea pública, sea privada, una ONG, etcétera, la mirada que uno debe tener, examinar la vida de la institución. Y lo digo porque cuando hablamos de calidad, va por ahí, porque las instituciones que vienen dando el servicio educativo, tenemos la obligación de examinar cómo estamos. La presentación lo voy a desarrollar con estos ejes. Voy a dar una pequeña contextualización, ubicándome donde está mi experiencia en mi país, que es Ecuador, en la mitad del mundo, y particularmente dentro de Ecuador, en la Universidad Central del Ecuador, para comprender, digamos, la realidad de cómo se ha ido desarrollando el tema de calidad universitaria, pero anclado en un punto concreto, ¿no? Una mínima reflexión sobre conceptos de calidad. Es un tema enorme, pero sí me gustaría colocar algunas ideas porque no es uniforme. Los temas de calidad siempre han sido discutidos, ha habido debates, reflexiones. Sin embargo, creo que es fundamental anclarnos en alguna de aquellas. Un poco conocer la educación superior en el Ecuador, cómo se maneja, cuál es el organismo que está responsable de hacer las evaluaciones y acreditaciones en el país, que se llama el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Actualmente tiene ese nombre, antes tenía otro nombre, que ha ido evolucionando y que está anclado dentro de la normativa de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Cuál ha sido la experiencia del proceso de evaluación y acreditación contextualizado en el país, pero anclado en la Universidad Central? Luego veremos lo que está pasando ahora, el tema de modelos de calidad que estamos impulsando y que se está trabajando, y los grandes desafíos que tenemos sobre este tema. Yo quisiera comenzar recuperando una tesis o una teoría de los 3 premios Nobel de Economía 2024, que fueron reconocidos por la Academia Sueca por decir algo que aparentemente es obvio, pero que cuando obviamente ya se lo analiza a profundidad, cuando se encuentra la esencia de esta teoría, se entiende que tiene mucha base. Estos 3 autores que ganaron el premio Nobel estadounidenses decían que la base para la prosperidad de una sociedad o de un país está en las instituciones. Es decir, países donde la institucionalidad es fuerte, y eso significa que se respetan las normas, se respeta se respeta a las estructuras que se van construyendo dentro de la sociedad, son aquellos que tienen mejores desarrollos. Si miramos del otro lado, significaría que aquellos países donde las institucionalidades son débiles, los niveles de progreso y desarrollo son también débiles. Me parece una tesis interesante, ¿no? Porque el tema de la universidad, o cualquier institución, en nuestro caso educativa, tiene que ver con el tema de institucionalidades. Y cuando hablamos de calidad, sin lugar a dudas, porque calidad siempre ha sido generadora de debates, pero también las universidades con la autonomía universitaria muchas veces tenían resistencia de ser evaluados. O sea, esa mirada crítica interna y externa muchas veces no era tan fluida como se pensaba.
Entonces, el tema de la maduración o la madurez que van teniendo las instituciones son vitales para que, en este caso, las universidades y los países tengan desarrollo. Contextualizándome en el país, en mi país, Ecuador, un país que está en la mitad del mundo, posiblemente en extensión no sea el más grande, pero es un país que tiene muchísimos encantos. Dentro de ese país, en la ciudad de Quito, en la capital, está la Universidad Central del Ecuador, que es una de las pioneras en cuanto a la educación superior. Ya les contaré de dónde viene, cuál es su ADN, cuál es su vena histórica, porque esta universidad, acá nosotros lo llamamos como alma mater, porque realmente es una de las más grandes, no solo por el tema de cobertura, sino más grandes por el impacto que ha tenido en la sociedad. En el caso del país, es bueno conocer, estamos obviamente en América del Sur. Miren, somos un país en extensión posiblemente no muy grande, 248.513 kilómetros cuadrados, eso nos referimos a la parte territorial. También tenemos mar. Es un país que tiene varias regiones. Nosotros tenemos eh, la posibilidad de que en corto tiempo estamos en la zona del mar, estamos en los Andes y estamos en la Amazonía. Un país diverso en cuanto a lo humano y también en cuanto a lo geográfico. Nuestra forma de Estado es el Estado constitucional de derecho y derechos. La última constitución incluyó el concepto de derechos como un concepto fuerte que significa la primacía de los derechos, que va en la propia constitución y no necesariamente en las leyes secundarias. Nuestro gobierno de la República está declarado que la soberanía de nuestro país está en el pueblo. En cuanto a idiomas, tenemos tres idiomas, el oficial es el castellano, sin embargo se reconoce otras formas de lengua como el quichua y el shuar, que son lenguas que están ancladas en grupos originarios. Tenemos otros tipos de lenguas también, pero esas están reconocidas en la Constitución. Somos un país de 18.229.000 según las proyecciones del año actual, y tenemos varias etnias, hay 14 etnias, se habla de 28 pueblos y nacionalidades. Ahora nuestra Universidad Central del Ecuador es esta, es una universidad vital, es una universidad que ha sido protagonista de actos y de cambios importantes en la República. En nuestra frase que está colgada en el escudo dice, Omnium potentior es sapiencia, que en lengua española significa toda poderosa es la sabiduría. Obviamente esta frase viene recogida de la época histórica, ¿no es cierto?, con influencia, entiendo, europeo, en la época de la Ilustración, que obviamente era la primacía de la razón y la inteligencia, que fue un paradigma filosófico, pero también científico, que se generó en Europa y que se irradió a los países, en este caso latinoamericanos. Eh, Como les mencionaba, nosotros nos reconocemos, la historia lo reconoce, la sociedad lo reconoce, el Estado como alma mater, es decir, la primera universidad creada en el Ecuador. ¿De dónde viene? Estamos hablando de una influencia, es cierto, de la época de la conquista, de la época de la colonia, de la Universidad de San Fulgencio en 1586, luego de la Universidad de San Gregorio Magno en 1620, la Universidad de Santo Tomás de Aquino en 1688. En la época de la Gran Colombia, Simón Bolívar, que es reconocido acá como libertador, lo creó como Universidad Central de Quito en 1826. Y más tarde, un presidente, Vicente Rocafuerte, lo reconoció como Universidad Central del Ecuador en 1835. Es decir, es una institución que tiene 199 años de vida republicana. Estamos por cumplir los 200 años en el 2026, estamos muy cerquita. Tenemos 439 años desde la época de la colonia. Nació obviamente con la influencia colonial y nació en áreas que en esa época eran imprescindibles y que hasta hoy considero que lo sigue siendo, como el tema de la medicina, el tema del derecho
y paulatinamente se fueron creando. Hoy, por ejemplo, nuestra universidad tiene una estructura de 21 facultades, tenemos 71 carreras universitarias en las diversas áreas, ¿no? Entonces es una universidad bastante, yo diría, con una fuerte tradición, con una raíz muy fuerte republicana, pero también que viene de la colonia, y actualmente es una de las universidades vitales del país. Solamente como un dato así adicional, miren, en el momento actual nosotros graduamos cada año aproximadamente 7.050 estudiantes. Es un dato oficial que nosotros reportamos al Sistema Integral de Información de la Educación Superior cada año. Este es un dato del 2023, del 2024 se está cerrando. Tenemos aproximadamente, aunque es un dato exacto, de 38.644 estudiantes cada semestre. Tenemos más de 2.000 docentes, 2.181 docentes, lo cual lo hace una universidad muy grande para nuestra realidad, ¿no? Bueno, es un poco de en cuanto a la caracterización. Entonces, cuando hablamos de la Universidad Central del Ecuador, nos estamos refiriendo a aquello. Todas las universidades de nuestro país son importantes, son relevantes, son trascendentes. Nuestra universidad tiene. Te perdimos del audio, Teo. Creo que se salió, no sé si me escuchan, Sí, Víctor. ya volviste, te perdimos unos segundos. Sí, algo pasó en la presentación. Recupero la presentación. Creo que es el internet. Es que llovió fuerte hoy en la tarde aquí, acá en el Valle de los Chillos. Ahí ya se ve. Sí, Ya, listo. Entonces yo les contaba el tema de calidad. Podemos discutir en calidad y les decía un poco haciendo la analogía de lo que decía San Agustín, ¿no? San Agustín cuando se refiere, en mi libro La Metafísica, se refiere al tiempo, decía, cuando no me preguntan qué es el tiempo, yo me lo sé. Pero cuando me preguntan qué es el tiempo, no lo sé. Y esta comparación que hago un poco tiene que ver con calidad, ¿no? O sea, calidad es un concepto súper debatido. Yo le llamo un concepto polisémico, tiene muchos significados. O sea, no todos ven igual. Por eso hay una autora, Natalia Bandarenko, que decía que hay varias características y propiedades del concepto calidad. Decía que es una categoría relativa, no es absoluta. No todos tienen la misma definición de calidad. Es una categoría continua. La calidad no se logra para siempre. La calidad va haciéndose en el tiempo. Mira, me estaba acordando hace Que rato que también no es le una había calidad, mandado. Y mira, me olvidé. Menos mal que me has dicho, che. también es una categoría subjetiva. Tiene una dimensión subjetiva. Es una categoría social, una categoría dinámica, participativa, axiológica. Es una categoría dual, es decir, tiene dos polos, sintética, hiper compleja, que no es fácil, en verdad. Si uno mira la calidad como una variable, eh, operacionalizar la variable calidad es muy compleja. Es una categoría teleológica que tiene fines, utópica también, normativa, holística. Es decir, cuando hablamos de calidad no estamos hablando de lo mismo. Ya, la mirada de un padre de familia que ve la calidad, ve de una forma, la mirada que tiene un docente, lo miramos posiblemente de una forma, la que tiene el Estado, la que tiene la sociedad, la que tiene el sector privado. Cada uno tiene una mirada de calidad. Y eso hace que esta categoría sea permanentemente construida. La Real Academia de la Lengua, cuando define lo que es calidad, dice que es el conjunto de propiedades de algo. Con eso está diciendo, creo que está sujeta a criterios de valor, porque permite juzgar.
que dice, esto es bueno, es malo, esto es excelente, no es excelente. Y eso no solamente en productos, sino en todo en servicios, en el caso educativo mucho más. Por eso hay tendencias educativas, cada quien tiene su forma de presentar y en nuestro caso en el Ecuador se respeta las diversas creencias. Entonces hay tendencias que son mucho más, por ejemplo, religiosas, hay otras son más laicas, ¿sí? Y hay unas, por ejemplo, la educación militar tiene su propia doctrina que va colocando lo que, lo que considera, digamos, fundamental en temas de calidad también. Entonces, con esta mirada, obviamente, al hablar de calidad, estamos hablando de juicios de valor. Juicios de valores institucionales, de carreras, de programas, de docente, de currículum, de evaluación, de desempeño profesional, etcétera. Y cuando hablamos de calidad, siempre estamos buscando excelencia. ¿Cuál es el tope de excelencia? También es para reflexionarlo, ¿no? ¿Cuál es el tope de la excelencia? ¿Cómo puedo decir que ya llegué? Y si decimos que es continuo, quiere decir que los topes se van construyendo. Y también podemos verlo como una adecuación a especificaciones, ¿no? Esos, por ejemplo, los sistemas, algunos sistemas de gestión y sistemas universitarios hablan mucho de los parámetros, de las especificaciones, de estándares, de criterios, de normas, de leyes. La UNESCO, desde un enfoque más de derechos, hablaba de que se puede hablar de calidad cuando vemos relevancia, es algo que, digamos, es dar respuesta significativa a una necesidad, pertinencia, si resuelve algo, equidad, hay justicia, eficacia, resultados con buenos impactos y eficiencia, obviamente, buen uso, ¿no? Bien, entonces con esta reflexión lo que estoy tratando de compartir es que llegar a acuerdos en calidad tiene su complejidad. Sin embargo, las instituciones, los estados, vamos, ¿no es cierto?, construyendo algunos acuerdos mínimos. Entonces, la calidad en la educación superior. En una conferencia mundial en el año 2022, cuando se hablaba de este tema, se colocó la pregunta, ¿qué tipo de universidad y para qué tipo de sociedad? Y la reflexión era que las universidades deben adaptarse para enfrentar los desafíos emergentes que tienen dichas sociedades, que tenemos cada país, y que tenemos cada localidad y que tiene el mundo. Dice, contemplar cómo transformarse a sí misma para que puedan ser más transformadoras. Es decir, la mirada es interna y externa. Cómo la universidad, durante el tiempo, va respondiendo a las necesidades históricas que van teniendo nuestros países y nuestros contextos. Entonces, en aquella conferencia quedó claro el liderazgo que tienen las instituciones. Y la universidad es considerada una de las instituciones vitales para una sociedad, para un Estado, y también para, obviamente, los sectores productivos. Pero la universidad tiene que transformarse. Y cuando hablábamos de los premios Nobel de Economía, cuando hablaba de la institucionalidad, y cuando estos autores señalaban que las sociedades que tienen fuertes instituciones son aquellos que tienen un gran impacto en la sociedad y altos niveles de desarrollo, ahí está como actor la universidad. Dicho esto, entonces, en el caso nuestro del Ecuador, nosotros, nuestro marco normativo protege, ya voy a compartirles desde la Constitución algunas ideas, pero lo que quiero señalar es que el Consejo de Aseguramiento de la Calidad, que es el ente rector en cuanto a evaluación y acreditación del Ecuador, hace una definición en estos términos y dice que la calidad es la búsqueda continua. Y esta palabra búsqueda es interesante porque el significado significa, valga la redundancia, que es una permanente eh, y frecuente tratar de encontrar, ¿no es cierto?, la excelencia. Es continua, no es que ya lo logré, si ya me acreditaron, ya ahí me quedo. Seguir permanentemente buscando la mejora. Autorreflexiva, no es que los de afuera me miran, yo tengo que verme desde adentro también. Para el mejoramiento, para el aseguramiento y para la construcción de la cultura de calidad. Crear cultura de calidad es un tema complejo. Eh, por mi propia experiencia, cuando se habla de calidad, crea resistencias. Hay resistencias, yo mismo lo he vivido.
desde el punto de vista y con colegas de otras universidades que he compartido, siempre me han dicho, la universidad, y cuando hablas de calidad, genera un poquito hasta a veces de preocupación, de miedo y de resistencia. Pero es parte de los procesos, ¿no? Los procesos de cambio, cuando realmente son efectivos, generan ese tipo de reacciones. Yo recuerdo en una conferencia, un colega de Costa Rica decía que cuando quisieron hacer alguna innovación en su país, encontraron que no hubo resistencia y que fue un fracaso. Porque cuando hay resistencia es porque está afectando algo importante. Si no hay resistencia, digamos, no altera nada, por lo tanto, no va a tener un gran impacto. Pero crear cultura de calidad es un desafío para todas las universidades. Cuando lleguemos a tener conciencia de que hacer calidad y ser evaluados y hacer mejoras continuas es parte de la normalidad de la vida de la institución, hemos dado un paso importante. El tema es cuyo alcance sea mayor al cumplimiento de requisitos legales y técnicos. Nosotros en el país tenemos una normativa, tenemos unos modelos, que obviamente van a ser, que estamos trabajando para que puedan ser implementados en las mejores condiciones, pero el principio es que va más allá de aquello. Y tenemos que demostrar consistencia en los procesos, es decir, que sean algo sostenible en el tiempo. Que uno puede prepararse para el momento de la acreditación, terminó la acreditación y ya no renuncia a seguir haciendo eso, entonces eso no tiene impacto. Y obviamente para responder con mérito de nuestras instituciones a una cultura de calidad. Así define el CASES, en nuestro caso, como el tema de la calidad a nivel institucional, porque también tenemos obviamente cuestiones más específicas que tienen que ver ya a nivel de carreras o de grados, que nos llamamos nosotros, ¿no? Y a nivel de programas de posgrado. En el caso del Ecuador, ¿cómo estamos en la educación superior? Actualmente nosotros eh, tenemos 60 universidades y escuelas politécnicas, de las cuales 33 son públicas y 27 son privadas, es decir, hay un peso mayor de lo público, estamos hablando de más del 50%, y tenemos 286 institutos técnicos y tecnológicos, que también son parte de la educación superior, que también entregan títulos de educación superior, de los cuales 140 son públicos y 146 privados. Esta es información oficial que reporta la CENESID, que es la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación, que es parte del Estado, que se encarga de la educación superior, que en este momento, con una decisión del actual presidente, Daniel Noboa Asín, va a ser parte del Ministerio de Educación. Y desde el lado jurídico, ¿no? Así está la estructura en el caso específico de la educación superior. Tenemos usado la pirámide de Kelsen, un autor muy reconocido en el mundo del derecho, que jerarquiza las leyes. Tenemos por un lado las normas y por otro lado tenemos las estructuras que se han ido creando. Miren, desde la Constitución de la República, que fue aprobada en el 2008, esta es la Constitución que está vigente, el país ha tenido 20 constituciones durante su historia, eh, también está iluminado por los Objetivos del Desarrollo Sostenible, las ODS, hasta el 2030. Y ahí, obviamente, el objetivo número 4 que tiene que ver con educación de calidad. Es decir, ahí estamos anclados. En nuestra Constitución reconoce que todas las normativas internacionales o acuerdos y convenios que tienen que ver con derechos, en este caso la educación es un derecho, tienen primacía también dentro de la Constitución. Y en ese lapso, dando respuesta a eso, el Estado ha ido construyendo estructuras eh, públicas, como por ejemplo el Consejo de la Educación Superior, nosotros llamamos CES aquí, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en Ecuador, que es la CENESID, que ya les había compartido, que era una secretaría que funcionaba como un ministerio y actualmente va a ser parte del Ministerio de Educación, están en ese proceso. Tenemos el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, actualmente se llama CASES, antes tenía otros nombres. En cuanto a la universidad, tenemos leyes orgánicas de la educación superior, la LOES, tenemos el reglamento a esa ley orgánica. El CASES ha ido construyendo modelos genéricos que es para ir aplicando en las instituciones, o en las carreras, o en los programas de posgrado, y modelos específicos que son aquellos ya exclusivos para cada uno de los campos del conocimiento.
Y nosotros como Universidad Central estamos a ese nivel operativo. Tenemos como universidad un estatuto, obviamente que recoge todo lo que es la autonomía universitaria, el tema de la participación, etcétera. Tenemos nuestros propios reglamentos, pero eh, siempre estamos articulados a un sistema de educación superior. Y en ese marco está nuestra Dirección de Aseguramiento de la Calidad. Esta dirección, si uno revisa, más o menos tiene 20 años que se fue creando, primero como comisión. Antes el tema de calidad, como les había mencionado, no era un tema de prioridad, más era el tema de la cobertura. O sea, se hacía, entiendo, reflexiones sobre la calidad, pero no era un tema institucionalizado. Yo recuerdo mi paso por el Ministerio de Educación, a un tiempo fui director nacional de educación, y pasó lo mismo allá. O sea, hablar de calidad es un tema complejo. Por ejemplo, evaluar docentes es un tema que generó conflicto, pero la misma necesidad y diría, las mismas exigencias que va teniendo la sociedad y también las tendencias internacionales hacen que estos temas se vayan poco a poco posesionando. Esta lámina lo único que quiero que compartir es, miren así nuestra estructura, eh, la rectoría en cuanto a la educación básica y bachillerato, está por el Ministerio de Educación, y la educación superior, como yo les había mencionado, la Secretaría de Educación Superior, que en este momento va a tener una transformación, pero un poco la estructura total que nosotros tenemos en cuanto a la educación. La educación básica, ahora la educación inicial es oficial, antes no lo era, la educación general básica, bachillerato y la educación superior. Bueno, ¿qué dice nuestra Constitución? Aquí lo que yo quiero recuperar son algunas ideas que nos son pertinentes para la charla de hoy. Nuestra Constitución vigente del 2008 habla que cuando nos referimos a la educación superior, el fin es formación académica y profesional, con visión científica y humanística. Es innegable. Nosotros graduamos en grado, en carreras, como vieron ustedes, 7.000 graduados por año. Y también el tema está sustentado en lo que es la investigación científica y siempre con el componente humanista, ¿no? No es la ciencia per se. ¿Qué más? Impulsar la investigación científica y tecnológica. Eso es un reto enorme que tenemos. La Constitución en todas nuestras instituciones tienen tres funciones sustantivas. La una es lo que sería la docencia, la otra es la investigación y la otra es la vinculación con la comunidad. Así llamamos nosotros, antes se llamaban extensión universitaria. Entonces, el tema de la ciencia y tecnología sigue siendo un reto. Las universidades hacemos los mejores esfuerzos para lograrlo. Es un tema que tampoco es fácil hacerlo, pero que constituye una de las funciones vitales que tiene. La innovación, la promoción, el desarrollo, la difusión de saberes y culturas es algo interesante esto, ¿no? Antes se hablaba solo de una cultura, ahora hablamos de la pluralidad. Nuestro país es, como vieron, es multiétnico, tenemos 14 etnias, 28 nacionalidades. Esto hace que sea un país riquísimo en cuanto a conocimiento, un país que tiene una base cultural muy amplia y diversa. Y la construcción de soluciones para los problemas del país. Esto es importante. La universidad tiene que incidir para lograr cambios en el sector productivo, en el sector social, en el sector económico, en el sector político, en el sector cultural, en el sector deportivo, etcétera, etcétera. Eso dice nuestra Constitución. Y en ese marco señala algunos principios. El principio de autonomía responsable, que viene toda la tendencia, como ustedes conocen, de la reforma de Córdoba, el tema de la autonomía como una característica vital de una universidad, se lo añadió el responsable. Es autonomía, pero tiene este concepto de que las cosas que están haciendo, que estamos haciendo deben ser las pertinentes, las adecuadas para los problemas y necesidades que tiene el país. El tema del cogobierno, que también es una conquista de la reforma de Córdoba. La igualdad de oportunidades, esto es interesante, por el tema de equidad, el tema de acceso. O sea, una universidad tiene que permitir que sobre todo sectores más vulnerables puedan tener acceso a la educación. Y aquí está el tema de calidad. Está dentro de la Constitución, la exigencia hoy es mandatorio, o sea, hoy no es discrecional, es un tema de fondo, la calidad. La pertinencia también, la integralidad, y la autodeterminación de la producción de pensamiento y conocimiento, que sin lugar a dudas también es importante. La universidad tiene que ser libre para pensar. Bueno, en este contexto, miren lo que dice nuestro reglamento, nuestra ley de educación superior. Igualmente,
trabaja un poquito más el tema de la calidad, pero en toda la estructura menciona que es vital el tema de la calidad. En este contexto, el ente que es responsable desde la Constitución en hacer evaluaciones y acreditaciones se llama CASES. CASES significa Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, responsable de trabajar con las universidades y escuelas politécnicas los procesos de acreditación, que va obviamente acompañado por como antecedente con el tema de la evaluación. El CASES en su reglamento deja sentado de que los procesos de evaluación y de acreditación son procesos de autorreflexión y son procesos que tienen que partir de una autoevaluación de las instituciones. Es un proceso crítico, autocrítico y propositivo. Y eso es interesante porque no es que para llegar a una acreditación no es que el ente externo viene a evaluar únicamente desde afuera, sino que tiene que haber un proceso de evidencia de que la universidad, en nuestro caso, nuestra Universidad Central, ha hecho este proceso. El otro elemento importante es la centralidad del estudiante. La razón de ser de la universidad es el estudiante. Y es un tema vital. A veces en la academia nos olvidamos de aquello. A veces damos prioridad a otros elementos del currículum, pero sin lugar a duda el actor central, la razón de ser para que exista una academia, tiene que ser los estudiantes. Y el otro elemento que plantea el CASAS es la mejora continua. O sea, ¿para qué nos autoevaluamos? Autocríticamente, para poder saber, ¿no es cierto?, nuestras fortalezas, nuestras debilidades y tomar medidas. Y eso como parte permanente y continua de hacer universitario. También el CASES lo deja dicho, este ciclo que ya es muy común, lo conocemos desde el lado de la planificación, que es el famoso PHBA, que todas las instituciones deben tener mecanismos para planear, para tener una planificación estratégica que esté alineado también con el Estado y con la realidad concreta. Pues hay planes y programas que permanentemente vamos construyendo. El hacer que la planificación operativa, el verificar y ir viendo cómo vamos avanzando y sobre todo la evaluación, la autoevaluación y la evaluación externa. Y el actuar, que significa ir implementando permanentemente planes de mejora. Y esa es una filosofía continua, permanente, que todas las universidades del Ecuador tenemos que aplicar. En el caso de la evaluación institucional, que en este momento estamos en plena implementación con este modelo, la evaluación tiene este esquema, ¿sí? Eh, dirigido por el CASES, ¿no? Eh, y para todas las universidades. Hay un inicio, se elaboró un modelo. La evidencia es que este modelo fue hecho de manera participativa con las universidades, con talleres en varias ciudades, etcétera, con delegados de las universidades. Hay un cronograma, se emitió un modelo en el 2023 de septiembre. Tenemos 3 años para implementar. Esto ha sido un tema interesante. Antes, cuando hicieron las primeras evaluaciones institucionales, no había estos 3 años. Se decidía hacer y se entraban a ver las universidades y obviamente hubieron consecuencias en unos casos complejas. Luego se hace la autoevaluación y los planes de mejora. Nosotros como Universidad Central en el Ecuador hemos hecho ya la autoevaluación. En el año 2024 pasamos ese proceso, un proceso muy participativo, con nuestras unidades académicas, unidades administrativas, etcétera, con autocrítica, tratando de presentar tal como estamos, ¿sí? Y ahorita estamos en plena construcción de plan de mejoras. Está planificado que hasta fines de agosto cerramos plan de mejoras y entramos ya con lo que sería la implementación de los planes de mejora. Eso a nivel de evaluación interna. Luego viene el proceso de evaluación externa. En este caso, el CASES pedirá a todas las universidades cargar la información en plataforma. Realizará también la visita in situ técnica a la universidad. Validará las variables cuantitativas. Hará una revisión y análisis documental. Hará una visita in situ. Elabora informes primero preliminares. Habrá observaciones. Elaborará el informe final. En este caso de haber observaciones, nosotros las universidades tenemos la obligación de hacer ajustes, ¿no es cierto?, de presentar propuestas de mejora y de cambios que vamos a hacer.
y al final habrá un informe que nos indicará si la universidad acredita o no acredita. Si no acredita, eh, va el proceso de nuevo, el CES notifica y obviamente tiene que haber un plan de mejora evidente acompañado por el caso por el CASES. Y obviamente si ya se acredita, igualmente hay planes de mejora y se continúa. La acreditación en este caso en el Ecuador es para 7 años, anteriormente era para 5 años. Es decir, si en el año 2026 estaríamos sujetos ya de evaluación externa, esta acreditación duraría 7 años hacia adelante. Ahora, un tema interesante que yo sí les quiero compartir. Cuando comenzó este proceso en el Ecuador, la tendencia era más cuantitativa. Las primeras evaluaciones que hicieron, estamos hablando por el 2010, por el 2011, 12, 2009, por ahí, el peso era más numérico. Ha habido un avance en ese tema, sin dejar lo cuantitativo, que es súper importante. Ahora la tendencia es bastante cualitativa, ¿sí? Porque hay otros elementos que son vitales para hacer una evaluación. Aquí tenemos el modelo, tenemos el reglamento, que es lo que estamos aplicando en este momento, 2023, tenemos 3 años, estamos en el camino para llegar a la acreditación. Ahora, compartiéndole la experiencia de evaluación institucional en nuestra Universidad Central del Ecuador, yo quisiera compartirles algunas ideas producto de la experiencia. En el 2014, 2015, no se llamaba CASA, se llamaba CEACES, el Consejo de Evaluación, Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, así era. Tenía como criterios docencia, se evaluaba docencia, investigación, se evaluaba vinculación con la sociedad y la organización, infraestructura y ambiente. En ese año se evaluaron a 71 universidades y escuelas politécnicas. Los resultados fueron, había una categorización en esa época. Se ubicaba categoría A, categoría B, categoría C y categoría D. La categoría A era acreditada, 14 instituciones fueron acreditadas. La categoría B también acreditadas, pero digamos que no cumplían la totalidad de los criterios, 36 universidades. En categoría C era suspensión, 16 universidades, y la categoría D era cierre definitivo. En esa época se cerraron 5 instituciones de educación superior. En el 2019 y 2020 se consideró, ya se llamaba CASES, el Consejo de Aseguramiento de la Educación Superior, dejó de ser CEACES, y aquí los parámetros de evaluación eran la gestión académica y la investigación, 45%, la organización y gestión institucional, 25%, la infraestructura y recursos, 20%, y la vinculación con la sociedad, 10%. Y tenía 32 indicadores para ser evaluados. Entraron a este proceso 55 universidades y escuelas politécnicas y también institutos técnicos y tecnológicos. ¿Cuáles fueron los resultados? Que 38 universidades fueron acreditadas, tuvo nuestra universidad también, y obviamente por obligación debíamos elaborar el plan de mejoras en el periodo 2021-23. 17 universidades fueron suspendidas, ahí se tomaron medidas de reconversión, se plantearon planes de contingencia para estudiantes. Más o menos 150.000 estudiantes que estaban en estas universidades fueron ubicadas en otras universidades en las que fueron acreditadas. Y había todo un debate, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas universidades cerradas? En el caso concreto de nuestra Universidad Central, en el 2020 fuimos acreditados. Ahí está el informe que emitió el CASES, que es el Consejo de Aseguramiento de la Calidad, donde nos reconoce como una universidad acreditada para 5 años. La acreditación fue en el 2020, hasta el 2025 teníamos esta condición. Ahora, algo que yo les quiero contar aquí en el país, seguramente es una tendencia también en América Latina, en una de las áreas muy sensibles que tenemos nosotros, que es las áreas de la salud, los profesionales que se gradúan en nuestras universidades en el Ecuador son sujetos a un examen de habilitación profesional. Este examen es obligatorio, coordinado por el CASES, y cada año, 2 veces al año, se aplican los respectivos exámenes a los que terminaron las carreras de medicina, las carreras de enfermería y odontología.
Esas han sido las carreras que hasta el momento han venido siendo evaluadas. Está por ser evaluado también psicología. De hecho, ya existe mandato para que en las próximas evaluaciones entra también psicología. Lo que yo quería un poco compartir es el tema, un tema del impacto. En nuestro caso, nuestra universidad en estas áreas así es muy reconocida, tiene muy buenos resultados. No es que sea perfecta, pero tiene realmente logros plausibles. En el caso de enfermería, si ustedes lo miran, esto es recién, es mayo de 2025, los últimos datos. La universidad, el 96.25% de estudiantes que dieron el examen eh, lo aprobaron. Es uno de los rankings más grandes que tenemos, y no es un tema de mayo, es un tema que viene desde, desde un tiempo atrás, ¿no? En nuestra universidad en tema de salud, en este caso, es muy, muy reconocida. Ahora, miren, en caso de medicina también estamos rankeados ahí entre las 5 mejores universidades, pero si uno mira la central, es una universidad que forma fuertemente a médicos. Tenemos 254 eh, egresados que se presentaron y el 94% lo aprobó. Y también en la carrera de odontología, ¿no? Ustedes ven ahí, tenemos también, está en los primeros puestos, el 93.28% de chicos que se presentan al examen de habilitación lo aprueban. En eso el CASES ha desarrollado, eh, creo que un trabajo súper sólido y está ya institucionalizado. Un profesional de estas áreas para ejercer tiene que aprobar ese examen. Si no lo aprueba, el CASES no lo reconoce y no podría ejercer la profesión. Y nuestra universidad, como los digo, con mucha modestia, eh, es una universidad que en estas áreas ha destacado mucho, en otras también, pero les puedo contar esta parte, que de alguna manera tiene que ver con el tema de calidad. Porque yo sé que el examen no lo dice todo, pero de alguna manera es una pauta, un indicador de que las situaciones son concretas. ¿Y por qué ahí? Por la sensibilidad que tienen estas áreas, ¿no es cierto?, en la vida de las personas. Y estamos hablando de situaciones bien complejas. Bueno, ¿cuáles son los desafíos? Quisiera un poco compartirles algunas ideas de los desafíos. Nosotros en este momento, como Universidad Ecuatoriana y la Central, estamos en plena aplicación del modelo de evaluación externa con fines de acreditación para el aseguramiento de la calidad de las universidades y escuelas politécnicas. Esta es una evaluación institucional. Aquí nos evalúan a toda la institución. Y esta es la que permite decir, ¿acredita o no acredita a la universidad? Ya no hay estas categorías A, B, C, D. Había bastante cuestionamiento a eso porque se mencionaba que eran discriminatorias. Ahora es aprueba o no aprueba. Y si no aprueba, el CASES tiene ahí propuestas para que la universidad tiene que hacer sus planes de mejora y haber un acompañamiento también de parte de este organismo. Tenemos el modelo genérico para la evaluación del entorno de aprendizaje de programas de posgrado. Los posgrados también están entrando con fuerza a ser evaluados. Este modelo genérico fue emitido en mayo de 2023, está en plena vigencia y las universidades lo estamos aplicando, haciendo los procesos que correspondan. Y también tenemos el modelo genérico de evaluación de grado. Todas las carreras universitarias ya tienen un modelo para ser evaluados. Ahora, también el CASES ha ido produciendo modelos específicos y cada vez van sacando nuevos modelos para los diversos campos del conocimiento. Tenemos, por ejemplo, en el campo de la educación, un modelo específico que fue emitido en febrero de 2024. En el campo de la educación comercial y administración también en febrero de 2024. En el campo del derecho, un campo también súper fuerte, ya tiene su modelo específico, emitido en noviembre de 2024. Tenemos también el campo de la administración de empresas y derecho, que también tiene su propio modelo. En el caso, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Económicas, una de las carreras de dicha facultad entraría, de hecho está entrando a este proceso. Tenemos también salud y bienestar. Salud y bienestar acaba de tener su modelo, marzo de 2025, está caliente. Nosotros estamos en pleno proceso para que las carreras que tengan que ver con esto, son 19 carreras, entren al proceso de evaluación específica. Y la última que sacó fue la tecnología de la información y la comunicación. Esto fue en marzo de 2025, que también entró y está en construcción, está muy cerca de salir las áreas de las matemáticas también. Eso es lo que tenemos en este momento. Ahora, en cuanto a la evaluación institucional, quisiera compartir con ustedes que las grandes ideas, ¿no? Que obviamente son modelos
que tienen su grado de complejidad, como habíamos dicho, una definición es hiper compleja, pero los criterios que van a ser evaluados actualmente en nuestro país son los siguientes. Las condiciones institucionales, ese es un criterio, tiene que ver con infraestructura, con tecnología, con espacios, tiene que ver con elementos como señalética, baños, etcétera, etcétera. El otro componente es docencia, ese es un componente fuerte, obviamente docencia siempre será fuerte, porque ahí, por ahí pasa la calidad, principalmente. Las condiciones del personal académico, personal de apoyo académico y estudiantes, en qué condiciones están dando, el tema de las estructuras, de los currículos, de las sílabos, de las mallas, de los temas de evaluación, etcétera, etcétera. La investigación e innovación es otro de los componentes vitales. La vinculación con la sociedad, cómo se está relacionando la carrera con sus estudiantes en la identificación y en aporte a la solución de problemas de ese sector. Y está colocado como un elemento el sistema de gestión de calidad. Hoy por hoy nuestras universidades tienen ya una estructura incorporada, en unos casos son direcciones, en unos otros casos son coordinaciones, etcétera, dedicado al tema de la aseguramiento de la calidad. Antes no había, antes eran comisiones puntuales, hoy por hoy ya, como digo, está más maduro y ya es parte ya de la estructura que tiene una universidad. En nuestro caso, nuestra Universidad Central del Ecuador tiene una dirección que está muy vinculada al rectorado de manera directa, y creo que eso es un acierto en cuanto a la ubicación, porque permite que se pueda ir tomando decisiones de manera más directa, y obviamente la máxima autoridad está informada de lo que está pasando y va tomando decisiones con su consejo universitario para garantizar que se vayan implementando los modelos. Así funciona el modelo institucional nuestro. Miren, los criterios que he señalado tienen indicadores cuantitativos y cualitativos. Cualitativos tenemos 24 indicadores, mientras que los cuantitativos son 8. En total son 32 indicadores. Para ser acreditada debemos pasar el 80% de los indicadores, pero hay indicadores que hay que aprobar el 100%. O sea, hay indicadores donde no hay posibilidad de error. Hay otros indicadores que son, vamos, pues, se puede tener un eje de porcentaje un poquito menor. Ahora, ¿cómo es la calificación? Si es satisfactorio, se cumple bien el indicador, cuasi satisfactorio, si está cerca de cumplirlo, poco satisfactorio y obviamente no lo cumple. Los dos valores para ser considerado que cumple es satisfactorio y cuasi satisfactorio. Nosotros ya pasamos este proceso, lo hicimos en la universidad, ya tenemos ahí una realidad vista, hemos tratado de ser lo más objetivo posible, lo más sincero posible, lo más transparente posible. No es fácil esto, porque generalmente genera reacciones, o sea, yo lo digo, a pesar que yo suelo compartir con mis colegas, les digo, nuestra dirección es como de inteligencia estratégica, porque nosotros hacemos dirigir, coordinar y supervisar el aseguramiento de la calidad en toda la universidad. Pero sin embargo, como les compartía, hay resistencia, ¿no? No todos ven esto de la misma manera. Entonces es un proceso que nos ha enseñado de que así mismo es. O sea, los cambios son de esa manera. ¿Cómo tenemos nosotros previsto el proceso? Miren, así estamos. La última acreditación 2020, en el 2023 fue el modelo aprobado. 2024 hemos hecho la autoevaluación institucional. Estamos en la construcción del plan de mejoras 2025, en el siguiente semestre, en 25-26 y 26-26, la implementación. Y actualmente el CASES pide que se debe hacer una segunda autoevaluación antes de entrar a la acreditación. El proceso de acreditación sería en el 2026, a partir de septiembre, previo a un calendario que obviamente el CASES nos compartiría. Ahora, algo que yo quisiera compartirles es el tema del plan de mejora, porque al final, una vez que ya nos diagnosticamos, yo siempre suelo hacer la analogía del médico, cuando quiere ver a un paciente cuál es su estado de salud, su estado de enfermedad, obviamente hace signos y síntomas que sacan, ¿no es cierto?, información cuantitativa y cualitativa y a partir de eso toma decisiones y da un tratamiento. Un poco la analogía es la misma, en el grado de complejidad de lo que es una institución social como es la universidad. Pero la idea vital ahí es que este proceso debe ser continuo, como dijimos en la definición, y que sea un proceso que genere un plan de mejora realista.
un plan de mejora factible y un plan de mejora que mejore. Hay indicadores que son complicados, mejor. Deserción, por ejemplo, no es un indicador que se puede lograr fácilmente, porque está afectado por variables externas. Hay variables de condiciones sociales, condiciones económicas, condiciones culturales, etcétera. O sea, no es un tema que se logra así, pero la universidad tenemos que demostrar qué hacemos para lograr retención, por ejemplo. Porque, porque si es siendo un problema en el plan de mejora, debemos ser realistas en aquello. Entonces, la idea del plan de mejoras es justamente eso, ¿no? El tratamiento, que debe ser coherente, debe ser viable, debe ser real y debe ser estratégico. Yo digo a mis colegas, no calidad de papel, porque nosotros acá decimos el papel aguanta todo, ¿no? Uno puede escribir en un papel una linda propuesta, muy técnica, pero no es factible. Si no es factible, no se hace. Y no es real, si no es real, no se hace. Entonces, vayamos haciendo las cosas de manera ordenada, sistemática, pero también que sea realista y que sea también ambiciosa en el sentido de ser exigente. O sea, porque esto no se trata de hacer cuestiones tibias, sino cuestiones que vayan mejorando las estructuras de nuestras instituciones, el tema docente, el tema curricular, etcétera, etcétera. Y que sea estratégica. Entonces, y ya para ir cerrando, yo quisiera compartirles una frase que generalmente yo comparto con mis colegas. Les digo, cuando hablo de calidad de la educación, para mí es la educación que quisiéramos para nuestros hijos. Y esto, más allá de una definición conceptual, operativa, yo digo, es una inspiración. Nosotros como padres de familia, o como tíos, como abuelos, siempre queremos que la educación sea la mejor para nuestros hijos. Queremos ser la mejor en las bases conceptuales, en las bases de competencias, en habilidades, en destrezas, en valores. Esa es la educación que debemos buscar. Esa sería lo continuo de la búsqueda. Yo siempre les digo, ustedes como docentes, piensen, ¿qué educación quieren para su hijo? Van a querer que tengan el mejor nivel del idioma, van a querer que sean súper competentes en la economía, en la sociología, en la antropología, en la medicina, en las ingenierías. Que tengan trabajo, porque ¿qué sentido tiene si formo y no encuentro trabajo? Eso es un fracaso para la universidad. Eso es no cumplir lo que dice la Constitución y lo que necesita el ser humano. Entonces, para mí es un tema de inspiración, pero un tema también me parece importante verlo a la universidad así. Entonces, para nosotros la acreditación no es el objetivo, no es que es el objetivo superior. ¿Ya? La calidad es la formación de seres humanos. En caso de profesiones, obviamente competentes en profesiones, pero deben ser sobre todo muy buenos seres humanos que tengan, ¿no es cierto?, civismo, solidarios, comprometidos con su país, con su nación, con su región, cambiando y transformando la realidad. Bueno, esta un poco son algunas ideas que las quería compartir. Aquí tenemos una pequeña bibliografía que nos puede servir como sustento a lo que acabo de mencionar y agradecerles muchísimo por haberme escuchado y quisiera más bien escuchar preguntas y también escuchar sus experiencias. Sería muy interesante saber qué pasa en la República Argentina, qué está pasando en El Salvador, qué está pasando en otras universidades que nos están acompañando el día de hoy. Así que gracias, Víctor, y estoy listo para responder a alguna pregunta que se pueda generar. Muy amable, eh, Teodoro, por esta eh, muy didáctica presentación acerca de lo que es la calidad, ¿no? Que es, como bien lo mencionas, un concepto muy polisémico, muy, a veces muy subjetivo, ¿no? Quizás me quedo con la parte, la última presentación que mencionabas acerca de que la calidad o el proceso de acreditación no es un fin en sí mismo, ¿no? Sino más bien es una herramienta, es un medio para ofrecer a la sociedad profesionales con varios enfoques, uno de ellos humanista, ¿no? Que mencionabas al inicio de tu presentación. Eh, Eso y además consultarte, bueno, esto es un foro, el Foro Universitario de Desarrollo Sostenible, estamos de algunos países, pero quizás contarles que en Ecuador estamos en un proceso de ajuste del sector público y precisamente una de las instituciones rectoras de la educación superior está en un proceso de absorción o quizás de eliminación, ¿no?
¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo afectaría el proceso de calidad en general y cómo afectaría quizás el proceso particular de la Universidad Central, que me cuentas que están en un proceso de plan de mejoras al momento? Bueno, es un tema complejo en verdad, ¿no? La lógica actual es de que hay que achicar el Estado, que hay instituciones que se están duplicando, así al menos se ha dicho, ¿no es cierto? Eh, los voceros, pero al ir debilitando una estructura, pienso que sí va a tener efectos también en la educación superior. Aunque dicen no se va a eliminar las funciones porque van a estar ancladas al Ministerio de Educación, pero si vemos el proceso histórico, la universidad tiene que tener un espacio, ¿no? Especial, digamos, para trabajo. Estamos hablando de 60 universidades, ustedes vieron el dato, es una estructura importante para nuestro país en relación a su población. Yo creo que es un poquito riesgoso. Eh, Esperemos que no se elimine competencias, esperemos que haya un marco legal sólido para que vayan. Caso contrario, pienso que sí podría haber alguna consecuencia. Es una hipótesis al menos. Gracias, Teo. Si alguien desea compartir alguna impresión, alguna pregunta, algún comentario, Desde El Salvador, Víctor, adelante, en el Geraldine. caso de nosotros, por ejemplo, no tenemos tantas universidades, ¿verdad? Básicamente solamente contamos con la Universidad de El Salvador. Es la única universidad estatal. Todas las demás son privadas, ¿verdad? Y en el caso de El Salvador, la entidad que acredita, por decir, a las universidades es la Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior. Este ente está adscrito al Consejo Superior Universitario, ¿verdad? Este año la Universidad de El Salvador ya tuvo ya tuvo su acreditación y en el caso, también la Universidad Centroamericana, ¿verdad? UCA, la José Simeón Cañas, que es bastante conocida a nivel centroamericano especialmente, pensaría yo, y otras universidades privadas. Pero en sí, mi aporte va en función de que si bien la acreditación pues coloca en cierta categoría la educación superior con reconocimiento de calidad, ¿verdad? Especialmente, yo pensaría de que la educación superior en nuestros países debe superar muchas barreras que tiene actualmente, ¿verdad? Yo tengo la impresión, por ejemplo, en la Universidad de El Salvador, que es donde yo conozco un poco más, por ejemplo, los planes de estudio son planes de 1980, ¿verdad? 1970. Si mal no recuerdo, el plan del doctorado en medicina es de 1989. Actualmente, la Facultad de Ciencias y Humanidades está haciendo algunas propuestas en función del cambio de estas currículas, ¿verdad? Porque datamos básicamente de cuántos años, ¿verdad? Imagínense, tenemos, bueno, una carrera sigue con su pensum de hace 30 años, 40 años. Eso ya no es posible. No podemos seguir funcionando de esa manera, ¿verdad? Y también yo tengo la impresión que a nivel de los gobiernos, ¿verdad? No hay mucho apoyo hacia las universidades estatales. En el caso de la nuestra, no sé si es de su conocimiento, pero por ejemplo, la universidad tiene un presupuesto de la nación, el cual realmente desde el año pasado tiene una mora, una deuda del Estado hacia la universidad de más de 40 millones de dólares, ¿verdad? Una universidad, como bien sabemos, necesita, ¿verdad?, de todo un presupuesto, tanto para solventar todas las áreas de servicios, pago de docentes, infraestructura. Es increíble, ¿verdad? Todo lo que la universidad debe gastar. Y en el caso, no sé si es el caso de Ecuador también, la falta de apoyo por parte de los gobiernos de hacer crecer las universidades. En El Salvador actualmente,
particularmente yo tengo la impresión que en lugar de hacerla crecer, se está bloqueando la universidad por el acceso, si bien el acceso es gratuito, ¿verdad? Pero son pocos los estudiantes que están ingresando a la universidad. Ese es un fenómeno que, pues, la misma universidad debe estudiar, pero está bajando cada año la cantidad de estudiantes que quieren ingresar a la universidad, independientemente de que sean del área rural o del área urbana, ¿verdad? Que eso es un fenómeno un poco que hay que estudiar, ¿verdad? Porque el ingreso es gratuito, no hay colegiaturas, ¿verdad? La universidad tiene varias sedes en el país a donde pueden acceder por zona geográfica, pero se da ese fenómeno, ¿verdad? Y aparte de la falta de apoyo. Entonces, todo eso influye, desde mi punto de vista, en esa calidad, ¿verdad?, que las universidades deben de dar. Entonces, eso es mi aporte desde El Salvador, porque considero que la situación de la universidad no es nada favorable, ¿verdad? Si bien ha conseguido la acreditación, pero debe superar más obstáculos que tiene para llegar a ser realmente una universidad que desarrolle más investigación, que desarrolle más eh, pensamiento crítico en sus estudiantes. Ese es mi aporte. Muchas gracias, Gerardina, desde El Salvador. Em, ¿Alguien más, algún colega adicional que quiera compartir sus experiencias o sus inquietudes? Mencionar también de que Víctor. eh, el fondo mismo de este foro es un poco acercarnos a nivel regional, ¿no? Conocer las experiencias mutuas, los desafíos, como fue el título de esta presentación. Eh, seguramente lo logramos, Teodoro, lo logramos. Te agradecemos por dedicarnos unos minutos. Eh, Habíamos comenzado esta presentación mencionando que el doctor Teodoro Barros es actualmente responsable o director de aseguramiento de la calidad de la Universidad Central del Ecuador, que es la principal universidad que tiene el país, ubicada en Quito. Así que ustedes pudieron darse cuenta de la calidad del expositor que tuvimos. Gabriela, por favor, adelante. Hola, mucho gusto, un placer. Voy a activar mi cámara porque qué feo que tengamos, que no nos veamos los rostros. Pues un gusto, es mi primera vez que intervengo. Yo vi una publicación, soy guatemalteca, actualmente soy egresada, me dedico a la investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero resido en Costa Rica por muchas razones. Me dedico. Bueno, y paralelo al momento de investigación, a esa actividad, pues también estoy desarrollando estudios de sociología y política con especialidad de políticas públicas. Esto se los digo no como una forma de presumir, ¿verdad? No, sino para que en lo que yo aporte, pues se vea la justificación de que siempre incorporo el elemento sociológico porque para mí es inevitable, ¿verdad? Ya desde hace varios años atrás. Yo creo que en la región principalmente hay que dividirla, ¿verdad? Latinoamérica pues tiene digamos que dos escenarios generales, lo que está viviendo Sudamérica por un lado, pero lo que está enfrentando Centroamérica con sus propios retos. El tema de las universidades estatales, tradicionales y que han tenido como esa carga histórica de recibir a múltiples miembros de la sociedad, pues es valioso, pero ya no enfrenta los retos, ya no pueden suplir los retos que está enfrentando la sociedad. Por ejemplo, en Guatemala nosotros tenemos una única universidad pública, estatal, gratuita, como me imagino todos saben. Esta universidad no cumple con los requerimientos
para poder dar abasto a la cobertura educativa superior en Guatemala. Nosotros somos 20 millones de habitantes y en Costa Rica, que son 5 millones de habitantes, pues hay más universidades públicas con buena trayectoria, por ejemplo, la UCR, la UNA, entre otras, y son 5 millones de habitantes. Nosotros somos 20 millones de habitantes, pero enfrentamos una crisis significativa por cuestiones de discriminación, segregación racial, pobreza extrema, pobreza permanente. O sea, hay un índice más o menos de 65-70% de la población en pobreza y extrema pobreza. Nosotros todavía manejamos índices de analfabetismo. Entonces, aún así, la universidad pública, pues como a mí y a muchos otros, nos dio el privilegio de poder acceder de forma gratuita en general, pero la gratuidad es un poco relativa, ¿verdad? Una cosa es que no se cobre por un monto anual específico, que allá son $10 que se pagan anualmente, y eso te da como la posibilidad de asignarte semestralmente todos los cursos que tú lleves. Máximo son 5, o sea, 10 por año, pero lo que implica llegar a la universidad y a la sede de la universidad. Y la universidad en Guatemala, como en muchas otras regiones, pues al momento de otorgársele o reconocérsele la autonomía universitaria, también se le dio una posición política importante. Y por eso la universidad ha sido un bastión, pero que se ha ido atacando y desarmando por este papel importante que tiene en, en la toma de decisiones y en la elección de funcionarios públicos en las instituciones del Estado. O sea, incluso la universidad tiene voz, voto, presencia y decisión para temas tan elementales como la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y magistrados de salas de apelaciones. Entonces, un poco contextualizándoles, ¿verdad? Pero creo que los estándares de calidad han variado. Yo agradezco mucho el aporte bastante ordenado, concreto del ponente. Mm, pero incluso crear ese modelo en distintos escenarios, creo que es necesario. Es necesario tropicalizarlo si queremos tener en cuenta algún elemento. Hay que tomar el contexto jurídico y sociológico o la coyuntura social que está viviendo cada una de los estados para enfrentar ese reto. Lo que yo viví en El Salvador y tengo conocimiento de la Universidad Pública de El Salvador y lo que está enfrentando. Y el tema también son las políticas neoliberales que están apostando a que uno mejor entre o se incorpore a la vida laboral desde los 17 años en call centers, porque definitivamente usted va a ganar más que probablemente un profesional. Entonces hay una crisis que sí se necesita abordar desde muchas aristas, hacer un trabajo interseccional, cuidadoso, pero también revisar los modelos de las políticas públicas, porque ahí se interrelaciona, ¿verdad? Entonces quería dar como mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Conocer la experiencia desde Centroamérica, Guatemala, muy, muy valioso. ¿Alguien más? Ujú. ¿Laura tenía la mano levantada o no? Laura Castro de México, no sé si todavía está allí. Bueno, bueno, entonces para ir cerrando, a cada uno de los colegas presentes le agradecemos su presencia y mucho más al doctor Teodoro Barros eh, por dedicarnos unos minutos y compartir su experiencia. Quedamos agradecidos como Red Latinoamericana de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas y como el Foro también de Desarrollo
sostenible. Muy buenas noches con todos. A ver si me permites, Víctor, Por favor. dar unas palabras finales. Bueno, primero, realmente un honor ser parte de este foro. Qué bueno que Latinoamérica se junte en el tema de foros, que es un espacio tan importante para pensar. Las experiencias que acaban de compartir nuestras colegas en El Salvador, Guatemala y también Costa Rica, qué interesante, ¿no? Es una realidad obviamente que responde a un contexto diferente, nosotros también respondemos a un contexto diferente. Acá la universidad pública, como vieron, es mayor que la privada, pero sí hubo un momento en que era mayor la privada que la pública. Recuerdo un momento que proliferaron universidades privadas y algunas eran, nosotros llamábamos de garage, o sea, era fraude, era estafa, esa es la palabra. Y se cerraron algunas universidades, ustedes lo vieron, pero antes había más. Yo creo que se ha madurado en el tema, pero hay mucho que hacer, en verdad, en la universidad. Sin lugar a dudas, muchísimo que hacer. Yo mismo, nosotros vemos desde el caso de nuestra universidad central, como vieron, tiene una tradición grande. Sabemos que la tradición es un capital también positivo, pero también puede ser un obstáculo. Romper esas estructuras no son fáciles. Pero tenemos desafíos enormes. El tema de la internacionalización, no hemos dicho mucho, pero ese por ejemplo, es un tema que está ahí, hay esfuerzos, tenemos que ver cómo logramos eso de movilidad de los docentes, movilidad de estudiantes, o sea, vernos un poco más allá, ¿no? Sí hay experiencias, no digo que no, pero sigue siendo todavía un desafío. La producción de investigación, es cierto que se publica, generalmente en salud se publica bastante, pero sigue siendo un desafío. O sea, para hacer eso hay que hacer cambios de fondo. Estamos tratando de armar un nuevo modelo pedagógico, las unidades están trabajando en eso, pero yo creo que hay mucho que hacer. La universidad y la reflexión que hizo nuestra colega, el tema que debe estar actualizada, creo que nos compete a todos. Ahora, con todo lo que está pasando en el mundo, el tema de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, nos va creando desafíos que tenemos que mover estructuras. Y no es fácil en universidades así tan fuertes, con raíces, digamos, enormes cambiar, es complejo. Además, posesionadas, reconocidas por la sociedad. Así que qué bueno que hay este foro. Yo les felicito como universidad, como cualquier situación que podamos compartir. Sería lindo con las colegas, con los colegas, eh, compartir experiencias, ideas, ciencia, hacer proyectos conjuntos. Eso creo que es un gran desafío, hacer proyectos conjuntos, proyectos de investigación, proyectos de desarrollo, proyectos de intervención, tan necesarios en nuestras universidades. Así que, Víctor, muchísimas gracias por haber invitado. Para mí es un honor y ojalá podamos volvernos a encontrar en otro momento para seguir pensando. Gracias, Víctor. Sí, Teo, tenemos la intervención de Claudia Lorena Mariscal. Por favor, adelante, Claudia. Buenas noches a los disertantes. Interesante, interesante la apuesta. La página yo la sigo desde que me salió en las redes. Yo soy alumna del terciario, de un terciario de formación docente. Soy de Argentina, de Salta, frontera con Bolivia, eh, y soy alumna de una universidad pública, justamente es una universidad provincial, Bateco. Cuando hablan del alcance de la educación y que muchas veces quedamos rezagada, puede ser la palabra, el querer alcanzar la educación con el nivel de avance de la tecnología, esta Universidad de Upateco está haciendo una gran puesta, lanzando carreras, quizás a corto plazo, ¿no? Carreras de 2, 3 años, eh, tocando los puntos que por ahí la universidad, eh, tanto provincial como nacional, no alcanza, no llega, ¿no es cierto? Es una manera de acercar a la sociedad, y sí, también juega en contra el lado económico, porque todas las carreras se hacen de manera virtual por ahora, pero se están abriendo sedes en localidades centrales. Eh, Nada, ese era el aporte, ya que Salta es una provincia muy, muy golpeada, a pesar de poseer grandes empresas de hidrocarburos, y la tenemos al ladito a Bolivia.
pero igual todo influye, ¿no? Con la política, nuestros recursos van a parar al Tesoro Nacional y bueno, y la distribución también. Pero quería hacer ese aporte en cuanto a la red latinoamericana y que tomaron todos los sectores, vendría a ser, ¿no? Tomar los sectores que muchas veces quedamos excluidos y marginados, porque como le digo, yo estoy en una localidad fronteriza en donde la universidad más cercana está a unos 54 kilómetros. Así que muchas gracias, siempre aprendiendo y compartiendo, como dice el profesor. Es hermosa esta experiencia, el poder compartir con otros países. Gracias. Muchas gracias, Lorena, Claudia y Lorena, por tu participación. Quizás me quedo con las últimas palabras del doctor Diodoro Barros, que menciona de que esto no debería quedar acá. Y haciendo honor a la red que hoy nos cobija, quizás podemos ir pensando en fortalecer las redes, acercando las universidades a nivel latinoamericano, que como vemos nos hace mucha falta. Eh, como Insisto, como red o como foro, vamos a estar trabajando en ello y los contactos que nos dejaron acá los vamos a tener y vamos a poder quizás generar algunos enlaces por si se dan las oportunidades de ir fortaleciendo estos lazos. También mencionar que esta presentación ha sido grabada y estará disponible para quienes así lo deseen. Muchas gracias, buenas noches con todos. Teo, gracias otra vez y nos vemos el próximo mes. Gracias. Hasta luego. Chao.